Hola, el día de hoy vamos a abarcar un tema de ciencias naturales, el cual titula Los niveles de organización de los seres vivos. Y quienes habla su profesora Gisela Zambrano. Entonces, como ya mencionamos que nuestro tema va a ser los niveles de organización de los seres vivos, vamos a observar la imagen que tenemos a nuestra izquierda y podemos darnos cuenta que están desglosados cada uno de estos niveles que vamos a analizar el día de hoy. Los seres vivos se organizan en niveles de acuerdo con su complejidad estructural. Las nuevas características en un nivel se conoce como propiedades emergentes y surgen por la interacción entre las partes que componen un nivel inferior. Hay que recordar y recalcar que cada nivel está formado por unidades del nivel inferior anterior. Por ejemplo, los organismos pluricelulares están compuestos por una infinidad de células. Entonces, como ya mencionamos que vamos a analizar los niveles de organización, estos tienen una división. Y la primera es los niveles de organización abiótica. Es decir, que están presentes en los seres vivos y en los no vivos. Y estos son, el primero, el átomo. ¿Y qué es un átomo? Es la unidad estructural de la materia, la cual está conformada por electrones, protones y en sus orbital, y neutrones. Es decir, en su núcleo tenemos los protones y neutrones y en sus órbitas tenemos los electrones. Entonces, un átomo puede ser átomo de hidrógeno, de oxígeno, carbono, nitrógeno, en fin, de todos los átomos de la tabla periódica. El siguiente es las moléculas. Cuando se unen dos o más átomos de un mismo elemento o de elementos diferentes, forman lo que se conoce como las moléculas. Un ejemplo de molécula se puede tener a la hemoglobina, que se encuentra en la sangre, específicamente en los glóbulos rojos. Y la función de esta hemoglobina es transportar el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre. Acá tenemos otros ejemplos también, por ejemplo, la molécula del agua, que está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esta es la molécula del dióxido de carbono. Recordemos, dióxido de carbono es CO2, es decir, un carbono, dos oxígenos. Luego tenemos los niveles de organización biológica. En este caso ya solo van a intervenir para los seres vivos. Y tenemos lo que son las células, que es la célula, es la unidad básica de los seres vivos. Cada célula realiza funciones de nutrición, relación y reproducción. Los seres vivos son formas de organización que varían según el grado de evolución que tengan. Aquí a nuestra izquierda podemos observar lo que es una célula, un ejemplo de célula, y ya después se analizarán los temas, los tipos de células que hay, procariota, eucariota, animal, vegetal. Pues posteriormente en los temas que se tomarán después. Luego seguimos con los tejidos. Se agrupan para formar órganos que cumplen funciones dentro del cuerpo. Las células o la unión de células forman lo que son los tejidos. Aquí tenemos un ejemplo. Los tejidos, miren, esto es un tejido porque está formado por la unión de células. Estas que están aquí se unieron y formaron un tejido. Y por la forma de las células estamos viendo que son células musculares. Luego tenemos los órganos y los sistemas. Varios órganos se agrupan en sistemas para realizar una tarea coordinada. Por ejemplo, órganos como la boca, el esófago, el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado y el intestino grueso se asocian para realizar lo que es la función de la digestión. Todos esos órganos se unen y forman un solo sistema. ¿Cuál es ese sistema? El sistema o aparato digestivo, ¿verdad? Y tenemos otro ejemplo, esto es un órgano, el órgano del corazón. Y al unirse con un sinnúmero de órganos que cumplen una función específica, como lo observamos aquí a nuestra derecha, formamos lo que es el sistema o aparato circulatorio.
en donde su órgano principal es el corazón. Luego tenemos los niveles de organización ecológicos. Iniciamos con lo que es un individuo. Son seres que se caracterizan por la particularidad de su información genética. Y estos se pueden clasificar en dos: los organismos unicelulares y los organismos pluricelulares. Los organismos unicelulares están constituidos por una sola célula que puede realizar todas las funciones vitales, como es el caso de las bacterias, del paramecio o de la ameba. Ahí tenemos un ejemplo de bacteria. Y luego tenemos lo que son los organismos pluricelulares, los cuales están formados por muchas células, a diferencia del anterior. Y un ejemplo de organismos pluricelulares están las plantas, los animales o nosotros los seres humanos. Ahí tenemos un ejemplo. Una vez que tenemos el individuo, vamos a el siguiente nivel, que es la población. Cuando se agrupan a los individuos de una misma especie que ocupan un área más o menos definida por barreras físicas y comparten el mismo tiempo, además los organismos de una población pueden reproducirse entre sí, lo que asegura que la especie no desaparezca. En otras palabras, la población se forma con la unión de varios individuos de la misma especie. Luego tenemos lo que es la comunidad. Son grupos de seres vivos de diferentes especies que se relacionan entre sí porque habitan conjuntamente en un lugar y en un tiempo determinado. Ahí podemos observar a nuestra izquierda cómo está conformado una comunidad por diferentes individuos de la misma especie que están ubicados en un mismo lugar y en un mismo tiempo, un determinado tiempo. Luego tenemos lo que es el ecosistema. Están conformados por seres vivos que habitan un medio específico y se relacionan entre sí con los factores abióticos del lugar. Es decir, en este caso, en el ecosistema es un ambiente mucho más amplio, que también está conformado por seres vivos que se relacionan con los factores abióticos de ese medio, como por ejemplo, qué sé yo, ríos, montañas, senderos, etcétera, ¿verdad? Y por último tenemos lo que es la biosfera, que es el último nivel de organización de los seres vivos, la biosfera. Y simplemente con observar esa imagen y esas tres palabritas podemos dar una definición de lo que es la biosfera, la cual está conformada por estos tres elementos: la atmósfera, la cual donde se encuentra nuestro oxígeno y otros sinnúmeros de gases que se encuentran, ¿verdad? En la atmósfera. La hidrosfera viene siendo todo lo que es fuentes de agua, y la litosfera, que es la superficie terrestre, donde podemos desenvolver nosotros y realizar nuestras actividades, ¿verdad? Eso es lo que es la biosfera. La relación o interrelación de la atmósfera, hidrosfera y litosfera, lo que nos permite que haya una vida en este planeta. Y eso es todo lo que puedo compartir el día de hoy.